Vamos a continuar ahora revisando todo este tema de la arqueología, es decir, vamos a revisar un poco los principios de esta arqueología. Así como lo hicimos con los astrónomos, con los geólogos y con los paleontólogos, los arqueólogos, como ya lo hemos mencionado, básicamente se basan en los hallazgos materiales que el hombre ha dejado sobre la Tierra. En ese orden de ideas, los arqueólogos usan también un poco algunas técnicas que vienen de los paleontólogos y de los geólogos. Por ejemplo, se usa también la estratigrafía. Del mismo modo que ocurre con los sedimentos, pues también el hombre va dejando evidencias que van quedando sepultadas en la tierra, digamos en unos estratos sedimentarios en principio, solo que es posible no, es lo más probable, es que esos elementos que quedan sepultados no logran convertirse en rocas, sino que como son tan recientes todavía están en ese proceso. Entonces digamos que los arqueólogos tienen algunas diferencias importantes frente a sus métodos con los paleontólogos y con los geólogos. Sabemos que la escritura nos permite indagar sobre elementos importantes de las culturas, como por ejemplo el gobierno, o sea, cómo es el tema de la ley y del orden, cómo se maneja la interacción entre un grupo de seres que están compartiendo un mismo espacio. ¿Sí? Esa parte que hemos llamado gobierno digamos en las culturas modernas, pero es eso, precisamente cómo se mantiene, digamos, esa cohesión social en un grupo de personas que comparten un mismo espacio. Nosotros ahora lo llamamos ciudades y dependiendo del tamaño, pues pueden ser pueblos o villas, etcétera, etcétera. Entonces, aspectos del gobierno se conocen muy bien es con la escritura. La literatura, por ejemplo, qué tipos de ideas exploraban esas personas. La religión, qué tipo de cultos, cómo era la vida material, qué actividades hacían, qué profesiones, en fin, todo ese tipo de cosas es mucho más sencillo determinarlas si tenemos textos escritos que puedan hacer algunas elaboraciones más abstractas acerca de la vida de esas personas que vivían ahí. Pero cuando no se tienen textos escritos, entonces ahí es donde los arqueólogos entran a revisar cómo ha sido el desempeño de esas culturas o esas actividades, de esas culturas prehistóricas, digamos. Aquí vemos un ejemplo de un cono que contiene lo que se conoce como las leyes de Urucagina de Mesopotamia. Eso es escritura cuneiforme encontrado en Mesopotamia. Pero digamos, las personas que hallan este tipo de objetos son precisamente los arqueólogos que van y excavan en los diferentes estratos de algún yacimiento arqueológico y nos pueden contar una historia en relación con la cultura específica que están investigando. Estos arqueólogos generalmente, ¿qué quieren hacer o qué es lo que intentan? En esencia, ellos buscan ordenar cronológicamente todo ese material que ha sido encontrado. Por ejemplo, en un yacimiento se encuentra un material, una vasija específica, y es importante datar a esa vasija de algún modo para poder entender en qué periodo de tiempo, a qué periodo de tiempo pertenece esa vasija. O encontrar, por ejemplo, los restos humanos de una tumba humana con todo su contenido, aparte del cadáver, digamos, de la persona o de las personas, también es importante encontrar o saber qué objetos rodeaban a esas personas. Y cuando se empiezan digamos, a correlacionar datos de diferentes yacimientos arqueológicos, entonces ahí ya puedo encontrar más información adicional para poder reconstruir de algún modo la forma de vida de esas culturas, incluso poder ver procesos culturales completos, cosas como por ejemplo patrones de asentamiento y otro tipo de cosas. Entonces, el arqueólogo busca reconstruir esas formas de vida del pasado con base en todos esos materiales y rastros que se hallaron en el yacimiento. Aquí podemos, digamos, en este yacimiento uno puede
ver elementos como los siguientes. Aquí vemos un poco la estratigrafía, vemos los diferentes colores de la Tierra. También vemos una flecha roja que está apuntando hacia ese lado, ese es el norte. Es importante tener una referencia digamos, para poder ubicar el yacimiento y para poder ubicar los objetos que se encuentran en el yacimiento, para poder ubicar su orientación, es importante tener la referencia de cuál es el norte magnético, ¿cierto? Aquí también podemos ver una serie de reglas. Aquí hay una regla que muestra, digamos, un metro, ¿sí? Y aquí tenemos otro conjunto de reglas que nos permiten establecer, digamos, a partir de este sería como una especie de cero, a partir de este punto, las distancias que hay de aquí hacia digamos, aquí aparentemente hay como una tumba humana, cuánta distancia hay de aquí a aquí, cuánta distancia hay de aquí a acá y cuánta profundidad hay. Entonces la profundidad es otra cosa pues importante, la profundidad y la localización específica del objeto encontrado para poder tener una reconstrucción, digamos, abstracta de todo eso que se halló ahí. Ahora, en estos yacimientos, pues como pueden ver, esto es un yacimiento más o menos moderno, es un yacimiento de el eje cafetero en Colombia, donde pues se hizo una intervención arqueológica. Aquí, digamos, en arqueología es importante también la estratificación. Como decíamos, lo que está más arriba es lo más nuevo, lo que está más abajo es lo más antiguo. Entonces, por ejemplo, en algún yacimiento arqueológico, si digamos, se destapa la primera parte y hay unos hallazgos específicos, esos hallazgos suelen ser los más nuevos. Se datan esos hallazgos y se van encontrando, digamos, los objetos de ahí hacia abajo. Pero el problema de la arqueología es que es destructiva. En la medida que yo voy cavando y cavando y cavando, pues se va destruyendo todo el contexto que había en el que se encontraron esos objetos. Por eso es tan importante ser muy metódico y poder registrar la orientación, la ubicación específica, de qué estaba rodeado, etcétera, para el elemento encontrado, para poder digamos, hacer una reconstrucción lo más fidedigna posible de lo que ocurrió ahí, ¿cierto? Después de que ya ese yacimiento ha sido destruido, esa primera parte ha sido destruida, pues es muy difícil volverla a reconstruir. Por eso hay que ser lo más detallado posible, catalogando lo encontrado en ese punto, catalogando de todo, tipos de tierra, etcétera, piedras para poder encontrar, por ejemplo, evidencias de paleomagnetismo si fuera el caso. Yo no sé, el caso es que eh, en la medida en que seamos más metódicos y más específicos en estos hallazgos arqueológicos, pues vamos a poder obtener mejor información. Esto, por ejemplo, no se hacía de la misma manera hace 100 años, y eso es a lo que me refería ahora, cuando decía que esta ciencia de la arqueología ha venido mejorando sus métodos mucho en los últimos años. Bien, entonces al destruir este estrato superior, entonces yo sigo cavando y vamos viendo qué otras evidencias hay en estratos más profundos, a ver hasta dónde llegamos, hasta un punto donde ya no haya más evidencias de nada, digamos hasta ahí, uno puede decir hubo culturas en ese lugar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en hallazgos o en yacimientos arqueológicos, de algunas culturas, por ejemplo, en Asia o en el Oriente Medio o en Europa, eh, pueden verse muchos, digamos, una gran cantidad de pueblos que vivieron durante una gran cantidad de años. Entonces hay diferentes pisos, hay diferentes, digamos, estratos arqueológicos donde se encuentran evidencias de civilizaciones de muchísimos años atrás. Entonces, estando las más recientes más arriba y las más antiguas más abajo. Entonces, se sigue como cumpliendo ese mismo principio que veíamos también en la paleontología. Este es aquí podemos ver pues evidencias de una tumba donde hay una tumba de un humano.
Aquí se pueden ver pues, la posición en que estaba enterrado en que se enterró a esa persona, o en sí, cuando fue sepultado, pues cómo fue. Por ejemplo, aquí puede verse que es una tumba que fue preparada, digamos, hay una parte pues como sólida que es como una especie de recipiente en piedra o en algún tipo de material, y puede verse que se trata de una tumba, que no es una muerte, digamos, casual, sino que se encontró dentro de algún sepulcro específico. Eh, Aquí, estas formas de vida que buscan los arqueólogos no solamente entonces buscan objetos, sino también a esas personas para determinar aspectos como los patrones de asentamiento, cuáles son las características de la población, si es posible saber densidad y número, lo cual es bastante complicado en periodos antiguos. Es bien difícil de saber ese tipo de cosas. Cuáles industrias o qué técnicas usaban, por ejemplo, qué recipientes, qué armas, qué tipo de herramientas usaban, cómo vivían su vida doméstica, cómo era su comida, por ejemplo, de qué se alimentaban. En algunas partes se encuentran restos de comida. Digamos, en basureros arqueológicos se encuentran restos de comida, restos de granos, etcétera. También, por ejemplo, al estudiar los huesos, los minerales de los huesos, al estudiar, por ejemplo, los restos de, de las dentaduras, se pueden ver de qué se alimentaban, si usaban, si tienen caries, por ejemplo, lo cual está muy relacionado con el consumo de carbohidratos y cosas de ese estilo. También cuando se trata de documentos escritos, como por ejemplo este cono que vemos acá, está en escritura sumeria, podemos ver aquí un poco los caracteres de este cono. Este cono, pues, mm, contiene leyes en este caso, o una manifestación de un rey. En ese caso podemos tener evidencias de aspectos relacionados con la ley y el orden, con aspectos del gobierno, con aspectos de religiosos, por ejemplo, y aspectos de culto, también con formas de administración de esas culturas. Entonces, aquí hay un punto importante, y es que también los arqueólogos, a pesar de que los historiadores se supone que son los científicos que toman la fusta, digamos, a partir del año 5000 en adelante, pues realmente los arqueólogos son demasiado valiosos también a partir de estos periodos históricos, porque es importante también complementar digamos, puntualizar o apuntalar las conclusiones históricas con datos arqueológicos, es decir, la arqueología suministra datos y suministra evidencias que nos van a servir para probar o para refutar alguna teoría que haya sido basado en la historia, ¿cierto? Específicamente en las construcciones que hacen los historiadores. Si esos historiadores hacen construcciones basadas o por lo menos que tengan un apuntalamiento arqueológico, pues entonces va a tener mucha más fortaleza el argumento esgrimido por ese historiador. Entonces, digamos, los arqueólogos pienso que no solamente son útiles para determinar asuntos que estuvieron antes digamos, en culturas prehistóricas, sino también en culturas históricas. Eh, para terminar el asunto de los arqueólogos, hay que decir que una de las características del género Homo es el uso de las herramientas. En la medida que aparece el género Homo, comienza a usar herramientas y por lo tanto comienza a modificar el entorno en el que vivió. Eso quiere decir que el mismo hombre tiene la posibilidad de cavar, de desordenar, digamos, esos estratos sedimentarios que los paleontólogos o que los geólogos normalmente los asumen como inamovibles aquí, o por lo menos pues no tienen tanto problema, digamos, como lo podría tener una intervención humana sobre un territorio, sobre un terreno. Por ejemplo, cuando unas personas construyen una casa, lo que están haciendo es que están construyendo muros, están cavando, haciendo cimientos, cosas de ese estilo,
qué sé yo, cavan un hoyo para hacer algún tipo de construcción, para hacer un pozo, esa tierra que sacan de ese hoyo luego la depositan en otra parte para hacer un terraplén. Entonces, la actividad humana, la actividad humana implica que los arqueólogos hagan ese estudio estratigráfico de una manera muy diferente a como lo hacen los paleontólogos y los geólogos particularmente. Porque pues tenemos que tener en cuenta todo este tipo de aspectos, este tipo de modificaciones que el hombre hace sobre el territorio. Entonces, hay o debe haber un enfoque, digamos, de investigación que esté más basado en la estratigrafía arqueológica propia de los arqueólogos, más que en la estratigrafía geológica, que es la que clásicamente se había usado, digamos, en la primera arqueología. Entonces, digamos que estas son algunas de las cosas que debemos tener en cuenta o que, digamos, los arqueólogos tienen en cuenta cuando están haciendo las investigaciones eh, de los artefactos y de las huellas de la vida humana en el pasado.